Bueno, los desafíos son grandes en todo el mundo, pero muy particulares aquí en la Argentina. El problema de la memoria en la Argentina empieza a plantearse con más fuerza desde la restauración de la democracia, lo cual obviamente no quiere decir que no existiera antes una memoria social, una memoria histórica. Pensemos cómo los temas centrales de la historia argentina, los grandes conflictos, las oposiciones, se discutieron siempre mucho en la Argentina, tuvieron una perduración notable. Sería difícil decir que este es un país sin memoria, pero lo cierto es que los estudios de la memoria tuvieron fundamentalmente que ver con la dictadura militar, el genocidio, el crimen o los crímenes que comete la dictadura, que se dan en una escala muy superior a lo que habíamos conocido antes en la Argentina, y eso conectó con lo que estaba pasando en Europa en las últimas décadas, donde había una, digamos así, el tema del Holocausto, que se plantea, como sabemos, en la Segunda Guerra Mundial, va a tener como un resurgimiento. Se empieza a desarrollar en toda Europa y en los Estados Unidos y en Israel, y eso tiene una difusión mundial, todo un memorialismo que hace del Holocausto su tema central, y entonces eso también tiene cierta influencia en la Argentina, y en realidad uno de los temas principales del curso y de mis trabajos en el último tiempo tiene que ver con las comparaciones entre este proceso argentino y el proceso que se ha dado en el mundo en las últimas décadas del siglo XX en torno a la Shoah, o sea, al Holocausto. Y es interesante esta comparación porque son dos procesos en algún sentido casi inversos. Es decir, el memorialismo europeo, por llamarle así sintéticamente, tiene mucho que ver con los cambios que se producen en Europa, con lo que podríamos llamar en términos generales el debilitamiento de la cultura de izquierda, ¿no? Entonces es una memoria que tiende a ocupar ese vacío con una jerarquización del Holocausto, que obviamente parece muy bien y muy que enhorabuena que esto se produzca, pero al mismo tiempo con una visión que tiende a separar el régimen nazi y el Holocausto de todos los procesos que podrían ayudar a entenderlo, es decir, a despolitizarlo, deshistorizarlo, ¿no? Es casi como, uno podría decir, como si fuera la condenación del mal. El Holocausto es el mal, a esto se le suma el hecho de que el estalinismo suele asociarse con el nazismo, obviamente son ambos regímenes condenables, pero tienen particularidades que merecerían ser tenidas en cuenta, y eso lleva a una cierta, a una exaltación de lo que podríamos llamar la democracia liberal como único modo posible de organización de la sociedad, ¿no? Bueno, en la Argentina, sobre todo, el proceso que se inicia a partir del 2003, yo diría que es una memoria que, al contrario, trata de anclarse mucho en el proceso político argentino y en la historia argentina, ¿no? Entonces, no es que nosotros estamos haciendo memoria olvidándonos de lo que pasó antes de 1976, al contrario, tratamos de explicar lo que pasó en 1976, recordando que hubo varios golpes militares anteriores y que hubo un conflicto, o hay, mejor dicho, un conflicto en la sociedad argentina entre un proyecto de país que tiende al desarrollo con una distribución más justa del ingreso, a la expansión de derechos, a construir de algún modo una sociedad mejor, y un proyecto de país que tiende a la concentración del ingreso, a la dependencia externa, en fin, lo que es conocido. Entonces, esto no supone hacer una memoria política en el sentido, digamos, más burdo de la cuestión. No se trata de politizar
y hacer una memoria que tenga que ver con las necesidades políticas de cualquier partido en el presente. No, significa tomar el término político en su acepción más amplia, ¿no? Y pensar que sería imposible entender lo ocurrido en 1976 si nosotros no nos preocupamos por estudiar los conflictos previos que existían en la sociedad argentina, las transformaciones que se produjeron. Y esto puede llevar a una respuesta, y esta respuesta mía está siendo ya demasiado larga, pero vamos terminando, que alguien diga, bueno, pero ¿cómo explicar lo que pasó en la Argentina? ¿Es explicable acaso? Uno puede... Bueno, todo gran crimen contra la humanidad, todo genocidio tiene algo de inexplicable, porque es cierto que nunca ni los factores estructurales, económicos, sociales, ni la cultura de una sociedad, ni los antecedentes políticos pueden decir, bueno, esto necesariamente llevaba al Holocausto, por ejemplo, sería una barbaridad, ¿no? Pero, por otro lado, también es cierto que si nosotros no buscamos esos antecedentes, difícilmente vamos a comprender. Y entonces, todo se reduce a si hay que comprender o no lo que nos pasó. Porque aunque parezca mentira, hay quienes piensan que no hay que comprender, que eso es algo que ya entra casi en el terreno de lo mágico, de una maldad que excede la comprensión humana, ¿no? Bueno, yo creo que ese es el punto más, no difícil de explicar, pero si se me permite, más doloroso casi diría. ¿Por qué? Porque la Argentina había conocido en el 2001 una situación de crisis, un estallido social notable, en el que una de las pocas cosas que uno podría decir con seguridad es que se afirmó un consenso contrario a las políticas neoliberales, ¿no? Porque, bueno, en el 2001 aparecen con más fuerza las consecuencias de esa política, el desempleo muy profundo, el incremento de la pobreza, pero además particularmente esta actitud de los bancos que se quedan con los ahorros de sus clientes, y eso sobre todo en los sectores medios tuvo una influencia muy negativa, como es lógico, y las protestas que se realizaron entonces tenían el sentido de un cuestionamiento, como un desengaño, ¿no? Es decir, los bancos son como una de las instituciones sagradas del capitalismo. Entonces, quien va a golpear la puerta de los bancos con la indignación con que lo hicieron esos ahorristas, de alguna manera está diciendo que ya no cree más en esta historia, digamos así, de que las instituciones del capitalismo funcionan para el bien de todos, sino que de pronto se descubre en esta situación de crisis que funcionan para el beneficio de unos pocos, ¿no? Entonces, me parece que en esa conciencia social se apoyó Néstor Kirchner cuando plantea políticas muy distintas a las de los años 90, y esas políticas gozan de gran aceptación social. Uno podría decir, la memoria del 2001 funcionó para legitimar esas políticas, pero sería difícil decir lo mismo ahora, ¿no? Entonces es un tema que, por un lado, en términos más de análisis o reflexión intelectual, bueno, nos muestra los límites de la memoria, las contradicciones de la memoria, el hecho de que en la sociedad siempre hay más de una memoria, y hay memorias que están como, digamos así, como replegadas, y de pronto en condiciones favorables vuelven a surgir, ¿no? Y en términos políticos, bueno, ya sabemos que ese es un tema que nos obliga también a reflexionar sobre que no hay en las sociedades cosas irreversibles adquiridas para siempre. Eso es lo que demuestra que la política es una lucha cotidiana por afirmar siempre aún lo que uno cree que está seguro, ¿no? Sí, absolutamente. Es decir, en la Argentina, la memoria, no digamos los estudios de la memoria, pero la memoria en sí mismo como fenómeno social, como tema político, como objeto de debates y de reflexión, tiene absolutamente que ver con el movimiento de derechos humanos. Es decir, quienes han hecho memoria en la Argentina son fundamentalmente
no solamente por supuesto, pero fundamentalmente el movimiento de derechos humanos, y que eso además se hizo con la consigna de la lucha contra el olvido, ¿no? Y gracias a esa lucha fue posible que volviéramos a tener la posibilidad de llevar adelante los juicios y que se terminara con la impunidad, ¿no? Como dice Jerusalmi, un escritor, filósofo judío cuyos textos se conocieron bastante en la Argentina, hay momentos en que hay que pensar que lo contrario del olvido no es la memoria sino la justicia. En la Argentina fue así, ¿no? La memoria se transformó en justicia. Bueno, no siempre es así, pero este es uno de los logros de la sociedad argentina, y entre tantas cosas nuevas y no muy simpáticas que estamos viendo en los últimos tiempos, me parece que esta es algo que podemos seguir afirmando, y que, bueno, aquí tuvimos el juicio de La Perla hace muy poco tiempo, unos días, y me parece que es un hecho histórico, y la repercusión que tuvo en todo el país, en el exterior, bueno, nos muestra que las políticas de memoria, verdad y justicia son una adquisición de la sociedad argentina que, bueno, habrá que defender. Sí, está claro que existen sectores con mucho poder en la sociedad argentina que no son amigos de estas políticas de memoria, verdad y justicia. Incluso hemos visto actitudes contradictorias de los funcionarios del gobierno en el área de derechos humanos y de justicia, por ejemplo, con el pedido de cárcel, de prisión domiciliaria para Echecolatz. Hubo idas y vueltas. Primero se dijo que no tenía que intervenir la Secretaría, después la Secretaría terminó interviniendo y oponiéndose a la prisión domiciliaria, y esto tuvo que ver con una presión social, con reclamos del movimiento de derechos humanos, expresiones de sectores políticos, intelectuales, muchos pronunciamientos. Bueno, me parece que ese es el camino correcto. Es decir, hay que defender y tratar de ir empujando cada una de las cosas que todavía faltan, porque obviamente no podemos sentirnos confiados cuando vemos que hay gobernantes que hablan de estos temas como si fuera una cuestión más o menos secundaria, que se olvidan de las cosas, que no le dan tanta importancia. Y además existen dentro de lo que podríamos llamar la coalición de gobierno algunos grupos, algunos medios, como el Diario de la Nación, por ejemplo, algunos sectores de abogados que han reclamado abiertamente la terminación de los juicios, ¿no? Entonces, me parece que hay que estar alerta en ese sentido, pero eso no quiere decir que no festejemos, que no celebremos que con tantas cosas que no anduvieron en el último año como nosotros hubiéramos deseado, bueno, este tema y el movimiento de derechos humanos siguen pisando fuerte, ¿no? Totalmente. Es decir, hay una discusión que se planteó en algún momento que me parece equivocada, ociosa, ¿no? Y bueno, hay que agradecerle al gobierno de Néstor Kirchner concretamente la reanudación de los juicios, o eso es un logro del movimiento de derechos humanos. Bueno, las dos cosas. Evidentemente no podemos negar que hubo un gobierno que hizo lo que los anteriores no habían querido hacer, en el caso de Menem claramente, y en el caso de Alfonsín podríamos decir que empezó y después retrocedió, ¿no es cierto? Entonces eso es un gesto político que hay que reivindicar, pero si no hubiera existido la lucha del movimiento de derechos humanos, eso hubiera sido impensable, porque el gran logro del movimiento de derechos humanos fue que ese reclamo no desapareció de la sociedad. Entonces, los dos factores son importantes: que haya habido sensibilidad y voluntad política para dictar esas políticas, y que el reclamo social haya sido cada vez más fuerte.